Bienvenidos al Laboratorio de Química Orgánica. Hoy experimentaremos con los aldehídos y cetonas. Los aldehídos y cetonas son compuestos hermanados. Presentan el mismo grupo funcional, el carbonilo, y parecería que tienen las mismas características físicas y químicas. Podemos de hecho encontrar algunas similitudes. Sin embargo, tenemos muchas diferencias en el tipo de cadena, la familia, los métodos de preparación, la reactividad, etc. Empezando por la posición del carbonilo. En los aldehídos se encuentra en un carbono primario. Esto significa que lo encontraremos en el extremo de la cadena, en un carbono terminal. La posición del grupo funcional hace que los aldehídos sean más reductores que las cetonas. Son oxidados por agentes débiles como el tolens o Felin. En las cetonas, en cambio, el carbonilo se encuentra en un carbono secundario, en medio de una cadena. En la práctica de laboratorio, compararemos un aldehído con una cetona, el comportamiento químico de estos en algunas reacciones. Utilizaremos el aldehído de más bajo peso de un carbono y la cetona de cadena más corta de 3 carbonos. La actividad 1 consiste en oxidar un aldehído, el metanal o formaldehído en nomenclatura común, y una cetona, propanona o acetona en nomenclatura común, utilizando permanganato de potasio. Como señalamos anteriormente, los aldehídos son más reactivos que las cetonas. Para la oxidación de la propanona, adicionamos hidróxido de sodio como medio alcalino. La evidencia de oxidación es el cambio de color del permanganato de violeta a café. Utilizamos 1 mililitro de acetona y 1 mililitro de formaldehído. La acetona es una cetona de 3 carbonos. Es la cetona de cadena más corta, y el formaldehído es un aldehído de un carbono. También es el aldehído de cadena más corta. Agregamos permanganato de potasio concentrado y esperamos a que ocurra la reacción. La evidencia es el cambio de color del sistema, de una coloración violeta producida por el permanganato a una coloración café producida por la reacción del manganeso, que se convierte en óxido de manganeso. Sabemos que los aldehídos son más reductores que las cetonas. El tubo con la reacción formaldehído y permanganato de potasio es donde ha ocurrido la oxidación. Para oxidar a la acetona, agregamos hidróxido de sodio, 3 gotas. Utilizaremos el medio básico como un catalizador para facilitar la oxidación del compuesto.
Pasados algunos minutos observamos el cambio de coloración como evidencia de reacción. Con los resultados obtenidos podemos discutir sobre el papel del hidróxido de sodio en esta reacción, por qué es requerido en la acetona y no en el aldehído, y los productos que se obtienen de la oxidación de las muestras utilizadas. La actividad 2 es también una reacción de oxidación con agentes metálicos, en este caso plata. La reacción requiere calor. La evidencia de oxidación es la formación de plata sólida en el tubo de ensayo. Siempre tenemos como muestras el metanal y la propanona. Nuevamente utilizamos como muestras 1 mililitro de acetona y 1 mililitro de formaldehído. Agregamos también 1 mililitro de Tollens a cada tubo. La reacción de Tollens es una reacción con un agente oxidante débil. Al agregar el reactivo de Tollens observamos que ya hay reacción en el aldehído. Se forma un espejo de plata. La plata se reduce hasta convertirse en plata sólida, mientras que el aldehído se oxidó en un ácido carboxílico. El ensayo de la reacción indica que debemos poner nuestras muestras a baño de María, aunque al agregar el Tollens observamos que en el aldehído ya había oxidación y que en la acetona no ocurriría. El espejo de plata es notorio en el tubo donde se oxidó el aldehído. Al observar los resultados, valoremos qué tipo de reacción es la prueba de Tollens, cuál es la utilidad de esta y la reactividad de los aldehídos y las cetonas a dicha prueba. Respecto a las cetonas, ¿podría un catalizador ayudar a que ocurra esta reacción? La actividad 3 es otra reacción de oxidación, básicamente el mismo principio que en la prueba de Tollens, solo que en este caso el metal a reducir es el cobre. Eso sí, en Fehling no se forma cobre sólido, sino óxido cuproso, que se observa en el tubo de ensayo como un precipitado de color amarillo, café o rojo ladrillo. Nuevamente las muestras son el metanal y la propanona, 1 mililitro de formaldehído y 1 mililitro de acetona. Vamos a agregar 1 mililitro del reactivo de Fehling a cada uno de los tubos. Fehling es también una reacción de oxidación. A diferencia de Tollens, la solución no es de nitrato de plata, sino de sulfato de cobre. Esto significa que el metal que se reduce es el cobre. Se convertirá en óxido cuproso y la evidencia de reacción será la formación de ese óxido, visible como un precipitado color rojo ladrillo en el tubo de ensayo. Colocamos nuestros tubos en baño de María unos minutos en espera que ocurra la reacción.
podemos observar que en el tubo que contenía la mezcla aldehído y reactivo de Fehling se ha formado el óxido de cobre, mientras en el tubo con la acetona y Fehling no hay oxidación. Al observar los resultados, podemos equipararla un poco a la prueba de Tollens. Valoramos qué tipo de reacción es la prueba de Fehling, cuál es la utilidad de esta y la reactividad de los aldehídos y de las cetonas a dicha prueba. Respecto a las cetonas, ¿podría un catalizador ayudar a que ocurra dicha reacción? La actividad 4 consiste en la prueba de Schiff, reacción elemental para identificar y diferenciar grupos aldehídos de otras funciones orgánicas. El reactivo de Schiff es una solución compleja formada por fucsina entre otros colorantes y en presencia de grupos aldehídos se torna de color fucsia. Es utilizada como colorante de algunos tejidos histológicos para observación de muestras al microscopio. En esta prueba utilizamos nuevamente el metanal como aldehído y la propanona como cetona. Para ello agregamos 10 gotas de reactivo de Schiff en 2 tubos por separado y a uno de los tubos agregamos 2 gotas de cetona y al otro de los tubos agregamos 2 gotas de aldehído. Donde ocurre cambio de color es donde adicionamos al aldehído. La reacción con Schiff se evidencia por un cambio de color en el reactivo. La solución de Schiff es color rojo y al identificar grupos aldehídos se vuelve de color violeta o fucsia. Para orientar la discusión, podemos enfatizar en la utilidad que esta reacción tiene y que otras pruebas o reacciones serían útiles para diferenciar aldehídos de cetonas. La actividad 5 es la prueba de iodoformo. Esta reacción no es característica de aldehídos y cetonas. Reconoce en general a grupos orgánicos posicionados en el carbono 2, no necesariamente secundarios. Los alcoholes en carbono 2 reaccionan, las cetonas en carbono 2 reaccionan, incluso un aldehído de 2 carbonos reaccionaría porque hay un grupo metilo unido al carbono que posee el grupo funcional oxigenado. Ese grupo metilo se rompe de la cadena para formar el producto iodoformo o triiodometano y el resto de la cadena se oxida para formar un ácido carboxílico. En esta ocasión tenemos 4 muestras: propanona, acetona de 3 carbonos y grupo funcional en el carbono 2, el alcohol isopropílico de 3 carbonos con grupo funcional en el carbono 2, el etanol, alcohol de 2 carbonos con grupo funcional en el carbono 1 y metanal, un aldehído de un carbono. 5 gotas de cada muestra en tubos por separado. A cada uno de los tubos agregamos 10 gotas de hidróxido de sodio y luego 3 gotas de solución de Lugol.
El iodoformo o triiodometano se evidencia por la formación de un sólido de color amarillo que se precipita en el fondo del tubo. Esta reacción permite identificar aquellos grupos hidroxilos y carbonilos que están en el carbono 2. Aunque la condición para que un compuesto reaccione a esta prueba es que haya un grupo metil unido al carbono que posee el grupo funcional. Por esta razón, el etanol reacciona a esta prueba, aunque es un alcohol primario. Al ser de dos carbonos, hay un grupo metil o CH3 unido al carbono que tiene el hidroxilo. Con los resultados obtenidos, valoramos qué tipo de reacción ocurre en esta prueba, cuáles son los productos formados al reaccionar cada una de las muestras y los grupos funcionales que generan como producto el iodoformo en esta reacción, tomando en cuenta, claro, las condiciones en que esta reacción ocurre. En la actividad 6 preparamos un aldehído, el etanal o aldehído acético, a partir de la oxidación del alcohol correspondiente. El etanol se mezcla con ácido crómico, el agente oxidante, y se agrega calor al sistema. Un papel filtro empapado con reactivo de Schiff se coloca en la boca del tubo para que, al evaporarse el aldehído presuntamente formado, reaccione con Schiff y se evidencie con un cambio de color a fucsia. En un tubo de ensayo agregamos 2 mililitros de dicromato de potasio y 1 mililitro de ácido sulfúrico. La reacción entre ambos compuestos producirá ácido crómico, que será el agente oxidante. Agregamos 2 mililitros de etanol, la muestra de alcohol que vamos a oxidar. Sabemos que los alcoholes primarios oxidan a aldehídos, por lo que el producto de la oxidación del etanol debe ser un aldehído de 2 carbonos, el etanal. Para comprobar la formación del producto, vamos a utilizar una tira de papel filtro y la humedecemos con reactivo de Schiff. Esta tira de papel filtro la colocamos en la boca del tubo y calentamos el tubo indirectamente a la llama. Mientras calentamos el sistema, el aldehído se evaporará, y cuando éste entre en contacto con el reactivo de Schiff en el papel filtro, nos va a producir un viraje de color de rojo a fucsia. Como vemos, al calentar el sistema, el aldehído se evapora, y cuando éste entra en contacto con el reactivo de Schiff en el papel filtro, producen un viraje de color de rojo a fucsia. Con eso estamos comprobando que la oxidación del etanol ha producido un aldehído. Para esta prueba consideramos el tipo de reacción que ocurrió,
¿Qué papel tiene la mezcla de dicromato de potasio y ácido sulfúrico en esta reacción? ¿Y por qué cambia de color el papel filtro al calentar la muestra? Como extra, en la discusión de laboratorio se plantean los siguientes cuestionamientos. Primero, escribir las ecuaciones químicas y señalar nombre y familia del compuesto orgánico formado en la oxidación del propanol, la reducción de la 2-pentanona, reducción del butanaldehído y la oxidación catalítica de la propanona. Además, indicamos cuál es el producto de las reacciones planteadas, que corresponden a todas las pruebas realizadas en la práctica de laboratorio. Un gusto recibirte en nuestro laboratorio de química orgánica. Hasta la próxima.